es HTML y JavaScript. Si bien es cierto, el propio servidor de Angular se comporta como, aparentemente es un servidor, pero eso está corriendo en el lado del cliente. Tal vez lo único que está corriendo ahí del lado del servidor es la base de datos, ¿no? Que está en la nube, que puede ser Firebase. Lo demás es el lado cliente, ¿no? Aunque lo hayas subido a un cloud, ¿no? Sigue siendo el lado cliente. ¿Por qué? Porque solamente te está proporcionando el contenido HTML y JavaScript. Hay servidores también que utilizan JavaScript, ¿no? Del lado del servidor. Por ejemplo, Node.js, Node, ¿no? El famoso Node.js. Node.js vendría a ser lo que es PHP para el lado del servidor. Entonces, un servidor Node, por ejemplo, puede servir páginas desde el lado del servidor, con JavaScript también, ¿no? Entonces, pues no es el caso, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy día JavaScript. Entonces, JavaScript es un lenguaje, como su nombre lo dice, de scripting, o sea que vamos a hacer programas que son, ¿cómo se llama? Que son interpretados, ¿ya? No es un lenguaje compilado, sino es un lenguaje interpretado, es algo que se ejecuta línea por línea. Y JavaScript se puede incrustar dentro de un documento HTML para ejecutar cualquier acción eh, querramos, ¿no? La forma más básica, ¿no? de utilizar un JavaScript es simplemente en el documento HTML, como pueden ver en el ejemplo 11.1.1, ponerlo entre etiquetas script. Mira, acá tengo HTML. Todo lo que tenemos aquí es HTML. Dicho sea de paso, ¿no? Los ejemplos que tenemos aquí no necesitan correr SAMP. Mira, no he iniciado SAMP, mira, no está. Puedo hacerlo también, ¿no? No necesitan correr SAMP, pueden correr desde su carpeta, ¿no? Bueno, voy a iniciar solamente para que me dé la ruta localhost, pero en realidad no, todos estos ejemplos se pueden ejecutar simplemente con el navegador, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo SAMP, htdocs, donde está 11, y aquí está el ejemplo 1.1, y decido abrirlo con Yandex, ¿no? Que es el navegador que estoy utilizando. ¿Ves? Mira, funciona, no necesita PHP. Eso es un indicio o una prueba ya para, para darme cuenta de que todo esto se ejecuta solamente en el lado cliente. No necesita un server. De todas maneras, como te digo, voy a ejecutar SAMP solo para que me dé la ruta localhost, ¿no? Porque el servidor Apache tiene varios demonios, ¿no? Uno es su servidor HTTP, que es lo que necesito ahorita. Pero no voy a utilizar el servidor PHP, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Si queremos poner un script de JavaScript, lo ponemos entre etiquetas script. Puedo poner, esto es alternativo, qué tipo de lenguaje es el que estoy poniendo, en este caso JavaScript, o simplemente poner así, script. De por sí, el navegador va a interpretar que es JavaScript. ¿Por qué se pone eh, JavaScript? Porque en realidad el navegador de, tiene capacidad de ejecutar, pues ahí está, hola mundo, tiene capacidad de ejecutar otros tipos de lenguajes de scripting o de scripting, ¿no? No sé ya si se pronuncia scripting o scripting, estoy mareando. Por ejemplo, ¿no? Visual Basic Script, este también, ¿no? Mira, VB Script es un lenguaje interpretado por Windows Script Host de Microsoft, ¿no? No es el único lenguaje de script. Cuando tú ejecutas, aunque esto no lo ejecuta directamente el navegador, cuando estás usando Angular, por ejemplo, no estás utilizando JavaScript,
estás utilizando un TypeScript, ¿no? Que es una mejora, se podría decir, de JavaScript. Sigue siendo JavaScript, pero con algunas cosas adicionales. Ese es TypeScript, ¿no? Entonces, hay varios lenguajes de scripting. Entonces, por eso se suele poner, no es obligatorio qué tipo de lenguaje es el que viene a continuación. Estas etiquetas se pueden poner donde sea, ¿ya? Se pueden poner donde sea, en cualquier parte del texto. Es más, se pueden incluir en el encabezado, por ejemplo. ¿Dónde está? No puse un ejemplo. Bueno, después lo pongo. Ya, se pueden hacer en un archivo aparte, ¿ya? Y llamarlos simplemente. Se puede estar en un archivo aparte y llamar. Por ahora los ejemplos que vamos a hacer son sencillos y simplemente los vamos a incrustar aquí dentro del propio HTML, ¿no? Se pueden llamar no solo una vez, ¿no? Se pueden llamar varias veces. Algunos navegadores, no es lo usual en estos tiempos, pero puede pasar, no soportan JavaScript. Es una forma de presentar contenido alternativo, porque si no soporta JavaScript, esto lo va a pasar por alto el navegador, o sea, no va a hacer nada de esto. ¿Qué está haciendo este programita? Este programa tiene una sola línea de JavaScript que dice hola mundo, ¿ya? Documents.write hola mundo. ¿Ya? Después vamos a ver por qué pongo documents, por qué pongo write. Lo que hace JavaScript es que accede al DOM. Si recuerdas, ya te había hablado del DOM. ¿Qué cosa es el DOM? Es el Document Object Model. Este Document Object Model es una estructura jerárquica de clases y objetos que describe mi página web. ¿No? Toda la página es el window, ventana. La parte visible que se está mostrando aquí, la parte blanca, es el document. Y dentro del document hay varias cosas, ¿no? Hay refs, hay etiquetas, hay estilos, ¿no? Y todo eso está en una estructura jerárquica o DOM. En DOM, JavaScript, a ver, vamos a ver. Es bastante grande este tema del DOM. Así que sería parte de un curso entero. Solo vamos a hacer algunas cosas, pero tú ya sabes que cuando necesites algo del DOM, puedes invocarlo buscando lo que necesites, ¿no? Acá hay, por ejemplo, esta estructura de DOM. También creo que hay una en el PDF, ¿eh? Que he puesto, pero nunca va a estar todo, o sea, siempre son pedacitos. En realidad esto es inmenso. Ya, mira, por ejemplo, ¿no? El objeto principal es window, eh, y a este se le puede hacer referencia, ¿no? Como el frame, el parent, self y top. Después vamos a ver eso. Puedo acceder al historial, el historial de navegación. El document es la ventana actual, o la parte visible actual. El location son ubicaciones. Y el document es el más rico, ¿no? El document tiene links, por ejemplo, tiene formularios, tiene estos anchors. Los anchors son los hipervínculos, ¿no? Los formularios, por ejemplo, tienen radios, tienen text areas, buttons, etcétera, ¿no? Y se pueden acceder. Entonces, si yo quiero acceder a un formulario, diría documents.form.button, ¿no? O sea, JavaScript es todopoderoso en el navegador. JavaScript puede manipular cualquier cosa de la página HTML, incluso del navegador. Y también eso lo hace peligroso. Hay muchos virus o malware que aprovechan JavaScript para hacer cosas que malintencionadas, ¿no? Entonces es mucho poder, ¿no? Pero solo en el cliente. O sea, si con JavaScript malogro una página, pues eso solo va a pasar en el lado del cliente, no va a pasar al lado del servidor, ¿no? Entonces, acá por eso digo, ¿no? Documents es el objeto visible y los documentos son objetos. Como son objetos, tienen propiedades y tienen métodos. Entonces, este write, mira cómo viene entre paréntesis, es un método.
document, voy a llamar a su método write con el parámetro hola mundo. ¿Qué hace write? Lo que hace es escribe, write, ese texto que le he dado en el document. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando lo ejecuto esto de aquí, hola mundo, ¿ves? Me sale ahí. ¿Ya? Sería parecido a haber escrito acá hola mundo nada más, ¿no? Es un poco redundante, pero bueno, sí. En caso de que mi navegador no soporte JavaScript, por alguna razón, debe decir tu navegador no soporta JavaScript. Algunos navegadores pueden tener desactivada la ejecución de JavaScript a propósito, ¿no? En algunos navegadores se puede desactivar, en Chrome también se puede desactivar, a veces por razones de seguridad, ¿no? Se desactiva. O puede haber un navegador antiguo o no compatible, ¿ya? Como por ejemplo este visor, ¿no? Mira aquí, pongo el visor de Windows, mira aquí dice, tu navegador no soporta JavaScript. Este visorcito se está comportando como un navegador, pero es un navegador muy simple que no soporta JavaScript. Mira aquí, no soporta JavaScript. Y entonces, creo que también este navegador que tengo instalado en mi Visual Studio tampoco soporta JavaScript, me parece. A ver, vamos a ver. Localhost 11. Ah, no, sí soporta, mira, hola mundo, ahí está. Y entonces, pero si quisiéramos presentar contenido alternativo, cuando presentar contenido alternativo, cuando, cuando no, un ratito, perdón. Ya, seguimos entonces. Ya, si quiero presentar contenido alternativo, en caso de que no soporte, lo pongo entre etiquetas no script, ¿no? Es una medida para que no salga algo inesperado solamente. Ya. Otra forma de, de, de controlar, ¿no? Cuando algo no soporta JavaScript, es utilizar esta combinación, ¿no? Este es un comentario, ¿no? En HTML un comentario se escribe así, ¿no? Con signo mayor, signo de admiración, guión, guión, y se cierra así, guión, guión, así. Es un comentario típico de HTML, ¿no? Mira, acá puedo poner esto. Es un comentario. Esto no se ejecuta, ¿no? Es un comentario simplemente. Entonces, se pone así porque algunos navegadores antiguos tampoco soportan esta etiqueta, no script, ¿ya? No soportan esto. Entonces, ¿cómo va a funcionar este truco? Funciona así, mira. Script no lo va a reconocer, entonces, como no lo reconoce, va a tratar de mostrar esto. Si es que yo no lo pongo con esta etiqueta de comentario, esto lo va a mostrar como texto. Algunos navegadores pueden hacer eso, ¿no? Pueden ignorar la etiqueta script. Si ignora la etiqueta script, esto me lo va a mostrar como texto todito. Document.write, ¿no? Como si hubiera escrito así, acá afuera, ¿no? Imagínate así, pongo document.write, así. Así. Entonces me lo va a interpretar así. Entonces si ejecuto esto tal cual,
¿Ya? Mira, va a salir así. Ya, no es lo que quiero, obviamente, ¿no? Si es que el navegador ignora la etiqueta, o sea, no la toma en cuenta. Em, para evitar eso, si es que fuera el caso, se hace así, ¿no? Entonces el navegador ignora la etiqueta, se va a encontrar con un comentario y esto no va a salir en el documento. Mira, está ahí escrito, pero no va a salir. Son dos formas de controlar el, si el navegador no soporta JavaScript, ¿no? Ahora, el lenguaje mismo, JavaScript, no es un lenguaje muy distinto de toda la familia de lenguajes basados en la sintaxis de C++. Tiene algunas diferencias, ¿no? Yo me confundo a veces, ¿no? Una vez en la primera clase les dije, en PHP no necesitas poner punto y comas al final. Me confundo, ¿no? Porque es en JavaScript donde no necesito poner puntos y comas. Mira, termina la instrucción, no necesito, pero puedo ponerlo, tampoco me impide. Entonces es más fluido, ¿no? Programar en JavaScript. No exige poner puntos y comas aquí. Pero la sintaxis, si te fijas, es muy parecida a PHP. ¿Ya? Obviamente con sus propios métodos, ¿no? Sus funciones. Hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el operador de concatenación en PHP es el punto. En JavaScript el operador de concatenación es el signo más. Ya, también me ando confundiendo, ¿no? A veces le pongo más, no, estoy en PHP, me confundo. ¿Ya? Pero el operador de concatenación es el signo más. En este caso, JavaScript se parece más a Java en realidad, ¿no? No tanto a PHP. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos declarando una variable n, que es este string, que es como un número. JavaScript también es muy débilmente tipado. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de datos se va a ir adaptando al uso que le doy. Es decir, ¿no? Por ejemplo, este es un string, pero si yo lo sumo, JavaScript se va a acomodar y lo va a convertir en número internamente, automáticamente. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que digo, n igual a este string, no es un número todavía, es un string. Y voy a imprimir, mostrar en pantalla, n igual este texto más el valor de n, ¿no? Este de aquí. Esta concatenación este operador más se está comportando como concatenación en este caso. ¿Ya? Y acá me dice qué tipo de dato es. Nuevamente, ¿no? N lo pongo como una operación, en este caso si son enteros o números. Si son enteros o números, y vamos a ver qué obtiene, ¿no? A ver, vamos a ver para mejor ejecutarlo, 11.3, el ejemplo 11.3. Ya mira, y es un string, dice, ¿ves? N. N es igual y es un número. O sea, si de la multiplicación de esto ha salido un número igual, pero este sí es un número. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto más un texto es un string, ¿no? Mira, lo está concatenando. Es un string. Y vamos a hacer otra prueba, a ver. Vamos a sumar. A ver qué nos dice acá. ¿Ves? En este caso lo ha concatenado porque los está tomando como strings, ¿no? Pero si uno de ellos lo pongo como un número, vamos a ver cómo se comporta. Sigue siendo un string, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque la suma es concatenación, pero si le hago algo así, mira, una multiplicación, a ver qué me sale, o de repente va a salir un error, ¿no? ¿Ves? Lo convirtió en número.
Mira aquí. Se ha adoptado, como el operador multiplicación no existe para texto, como el operador multiplicación no existe para texto, entonces lo ha asumido como que es un número. Esos manejitos hace JavaScript, no hay que tener cuidado, ¿no? A veces en depuración puede darnos algún... Bueno, es una facilidad, ¿no? Para no estar convirtiendo tipos, pero fácilmente uno se puede perder y por error sumas algo que no debes sumar y JavaScript lo suma, ¿no? No se hace problemas. Em, Entonces, operador es muy similar a Java y algunas cosas a PHP. No voy a entrar en el detalle de cómo se hace if, cómo se hace, no, lo que es común, ¿no? Eso ya lo tienes que, sobre la marcha vas a tener que utilizar. Lo que sí vamos a utilizar bastante, o tal vez vamos a encontrarnos más frecuentemente, es ya utilizando ya el lenguaje, es la modularización. En JavaScript también podemos definir algunas funciones. Por ejemplo, ¿no? Si quiero una función que multiplique dos números, que se va a llamar producto, entonces digo función producto a coma b, return a coma b. No sé si lo estoy usando aquí. Ya. Aquí. Entonces, esto es solo un script, ¿no? No hace nada, ¿no? Si yo corro el ejemplo 4, no hace nada exterior, sale blanco porque solamente estoy declarando la función, ¿no? Si yo quisiera mostrar un producto, ¿qué haría, no? Le diría document.write, digamos, producto de 12 por 15, digamos. Así. Entonces puedo llamar a esa función, ¿no? Función, a ver, ¿ya? Y me sale el resultado. Ya, entonces, es parecido, ¿te has visto? Es como PHP, ¿no? Muy parecido, ¿no? Muy parecido. Ya, solo por el punto y coma se diferencia en realidad. Ya, entonces, de esa manera podemos llamar funciones y devolver valores dentro de las funciones, ¿no? A diferencia de PHP, las variables pueden llamarse aquí lo que sea, no necesitan tener arroba, ¿ya? Pero bueno, tienen que respetar las reglas que en general en todo lenguaje se manejan, ¿no? Que no haya espacios, que no empiecen por un número, aunque en JavaScript creo que permite empezar con un número. No deja, no sé qué lenguaje permite. Bueno, mejor no tirar no estirar, ¿no? Esas reglas más de lo que siempre se utilizan en todos los lenguajes, ¿no? Para no tener tantas cosas en la cabeza. ¿Sí? Eso podemos decir sobre las funciones. Ahora, cuando manejamos modularidad, las funciones a veces, pues, bueno, las variables van a tener sus ámbitos, van a tener ámbitos. Las formas de declarar una variable nos van a decir dónde son válidas y acá es un poco diferente. Acá las variables son un poco diferentes a cómo se manejan en PHP. Si yo simplemente declaro una variable A, esta variable siempre va a ser de tipo global. O sea, si pongo variable igual a tal cosa, eso siempre va a ser de tipo global. Si yo quiero declarar una variable global, tengo que ponerle eh, la palabra reservada var. Si le pongo var, estoy declarando una variable local, o sea que va a funcionar solo dentro de test. No sé si por acá lo estoy usando. Sí. Aquí lo vamos a probar. Ya, no te preocupes acá todavía. Por ejemplo, ¿no? A es global. Aquí está. Var es local. ¿No? Entonces, si A es igual a 123, entonces voy a declarar una variable C que es 789, que es local. Entonces, las locales van a existir solo dentro de estos brackets, nada más, de estas llaves. Pero las globales van a existir también fuera de la función. En el ejemplo 11.6 vamos a ver cómo está trabajando esto, ¿no? Declaro mi función test, que hace lo mismo que hemos visto hace allá. Este bar está abajo en el otro, así, ¿ya? Pero es lo mismo.
y la llamo, ¿no? Aquí estoy llamando a test. O sea, esta es la declaración, esto no hace nada. Donde la llamo es aquí, aquí se está ejecutando. Y después de lo que se ha llamado la función y terminada, vamos a verificar qué variables existen. Existe A, existe B o existe C. Para esto, JavaScript tiene una constante definida que se llama undefined. Las variables que no tienen asignado valor o no existen, eh, se pueden decir que son undefined, se pueden comparar con el valor undefined. Es como un null, ¿no? O un none en Python, tal vez si han usado. Más o menos así. Estamos preguntando, ¿no? Si el tipo de A no es undefined, para que no salga error, ¿no? Porque si yo llamo a A, así y A no existe, me va a salir un error. Otro detalle de JavaScript es que no avisa. O sea, no va a salir como en PHP, no va a salir el error en la línea tal, ¿no? Hay que revisar la consola para ver dónde ha fallado. Entonces es un poquito difícil de depurar. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con las variables no definidas. O sea, que estamos verificando si variable está definida, o sea, si no es undefined, vamos a imprimir su valor, ¿no? Y las que no van a salir. A ver, probemos. Ejemplo 11.6. Bien, solo ha salido A, ¿no? Nada más. A igual 123. Bien. Esta, la global, es la que ha sobrevivido después de la llamada a la función. Las demás, mira, B ha salido undefined, por eso no funciona. Y C ha salido undefined, por eso no funciona. Ya. Alguien dirá, pues, de frente hubiera impreso, ¿no? De frente hubiera impreso esto sin preguntar si es undefined. Claro, puedo hacer también eso. El problema es que como es un lenguaje interpretado, que se ejecuta línea por línea, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a detener en cuanto falle uno. Claro, acá no lo voy a anotar porque están en orden, ¿no? Mira aquí. Me sale igual, ¿no? No lo he notado. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto al final? Mira aquí. ¿Ya? Al final voy a tratar de imprimir A. No sale, ¿no? ¿Por qué? Que ha venido así, documents write B, más concaténame con B. B no existe y falló. Ahí terminó el script y ya no me di cuenta qué pasó después. En A ha debido funcionar, pero el script terminó 2 líneas antes. Entonces no se puede. ¿Cómo depuro esas cosas? Hay que buscar en la vista de navegador, ¿no? En el caso de mi navegador es Control Shift I, Control mayúsculas I. Pueden entrar al modo desarrollador de tu navegador. En este modo desarrollador, bueno, aquí está la página web, pero podemos ver en console, ¿no? Mira qué ha pasado. Vamos a la consola y ahí nos aparece. Uncaught reference error. B no está definido. Incluso la línea nos dice, en la línea 5. Dice, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ha fallado, ¿ves? Aquí. Entonces, para depurar o para ver qué está fallando con JavaScript, no nos va a salir acá, en la página web, como lo hacía PHP. Nos va a salir aquí en la vista de desarrollador, en la consola, ahí nos van a aparecer los errores, ¿no? Ahí nos van a aparecer los errores. Incluso acá podemos hacerle clic y ahí nos dice dónde está el error. Ya, eso es una facilidad que nos ofrece Chrome, ¿no? No todos los navegadores lo tienen. Chrome, en este caso Yandex, que se parece bastante. Entonces nos muestran el error donde ha ocurrido. Entonces, para eso, para evitar eso, si es que hay dudas de si una variable existe o no, hay que hacer la comparación, verificar si está definida, si es un defined o está definido, ¿no? Nada más. Ahí lo guardamos. A ver. Ya. Ahora sí vamos a jugar un poquito con el DOM, algo muy pequeñito, ¿no? Te había dicho que el DOM es una estructura jerárquica de objetos. Cada uno tiene sus propias propiedades y sus métodos. Entonces, nosotros podemos acceder a cualquier elemento del DOM, a lo que sea. Por ejemplo, en esta página, en este ejemplo 11.7, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos un body,
y en este body tenemos una referencia, ¿no? Un anchor A que se llama MyLink. Estos IDs este ID es el nombre de este elemento, es el identificador de este link, de este A. Y este apunta a una URL que es mysite.com, que no existe, ¿no? Bueno, pero ya, esta es una URL. Podría decir Google, lo que quieras, ¿no? Y dice click me, ¿no? Entonces, sin el script, sin JavaScript, mira, lo voy a quitar. Sin JavaScript, esto debería funcionar así. 11.7, vamos a correrlo aquí. 11.7, ¿ves? Click me, nada más, ¿ves? Eso es. El body tiene una etiqueta, tiene un link que se llama MyLink y apunta a MySite, ¿no? Nada más, ¿no? Click me dice. ¿Ya? Y apunta a MySite. MySite no existe, si le hago clic no voy a ir a ningún lado. Si quieren le ponen Google, lo que sea, ¿ya? Pero, ¿qué está haciendo este script? ¿Ya? El script que viene a continuación dice, define una variable URL, ¿ya? Y esta URL va a ser igual al documento, o sea, la página web que acaba de cargarse, punto links. Links es una referencia a todos los hipervínculos que hay en la página. Mira, aquí está. Documents. Acá dice link en individual. Ya, bueno. Debe ser otro, ¿no? El DOM es más grande. Esto es solo un pedacito, en realidad, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver. Document links DOM. Esta vez, mira. Documents.links, ¿no? Links es una propiedad, no es un objeto. Acá yo tengo en este DOM tengo los objetos, ¿no? No tengo las propiedades. O sea, este link es una propiedad del document. Links. Ya, el links es una propiedad de solo lectura, dice, de un objeto, del documento. Devuelve una colección de todos los elementos A en un documento. O sea, todas las etiquetas de ese documento nos va a devolver. Ya, eso hace. Entonces, documents.link me devuelve una colección de todas las etiquetas. Ahora, cada una de las etiquetas yo puedo acceder, de todos los A, yo puedo acceder como invocando a su ID, MyLink. Mira, ahí está, MyLink. Y de este MyLink, de este ID, puedo invocar sus propiedades. ¿Cuál es su propiedad? Su href, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a haber en URL? En URL va a haber esto de aquí, mysite.com. Lo he obtenido aquí. Luego, en el DOM, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir documents.write, la URL es URL. ¿Quién es URL? mysite.com. Entonces, eso va a agregar una línea adicional. Aquí, mira, la URL es y he obtenido la URL de aquí. ¿Ya? Todo con JavaScript, mysite.com. Ya, no es la única manera de acceder a este elemento, ¿ya? Si no me equivoco, a ver, voy a intentar esto, no estoy seguro. Si no, ya bueno, también se puede hacer esto, ¿no? MyLink. A ver, no estoy seguro, estoy suponiendo que funciona. A ver. Así funciona, es un poco de intuición, ¿no? ¿Ya? Porque este links es un objeto, es una colección, es un array, pero que a la vez se comporta también como a un array que se puede acceder o por los índices, así, con los índices, o también como objetos, ¿no? Como lo vimos hace un rato. Así, son dos maneras de acceder a esta propiedad links, ¿no? Ya, links es una propiedad. Ya, entonces, si te das cuenta, puedo acceder a cualquier cosa del DOM. Algunas son editables, ¿no? O sea, yo no puedo escribir aquí links igual a algo, no puedo, ¿no?
¿Por qué? Porque me dice que es de solo lectura. Pero eso tengo que saberlo, ¿no? Para saber eso he tenido que venir a la ayuda y me dice, ¿no? Links es una propiedad read only, solo lectura. Eso tengo que saberlo. Aquí en el document tiene, ¿no? Tiene varias propiedades, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Body, shield, montones, mira. No podría enseñarte todas, ¿no? Extensiones, manejadores, ya, solo el document, ¿no? Nada más. Propiedades obsoletas, incluso que funcionan navegadores antiguos, ¿no? Métodos, ¿no? Por ejemplo, de esos métodos, create, etcétera, estamos utilizando write nada más, ¿no? ¿Dónde está? Document write. Por ahí debe estar. No lo encuentro. ¿Ves? Tiene eventos de teclado, o sea, es un mundo, ¿ya? Es un mundo este lado del cliente. Algunas cosas típicas, pues las utilizaremos, ¿no? Algunas típicas y otras, pues ya las tendrás que usar cuando las necesites, las vas a buscar. Es imposible hacer un curso de todo así, no se puede. ¿Ya? Entonces, pero lo que tienes que recordar aquí es que con JavaScript puedes acceder, puedes tener acceso a cualquier cosa que esté en el navegador y en la página que has cargado. Eso es lo que debes recordar ahí. ¿Ya? Otra forma de obtener elementos, o por ejemplo, ¿no? este MySite, yo en el anterior ejemplo, en el 11.7, hemos accedido así, ¿no? Documents.links.mylink.href. De frente hemos accedido a su propiedad. En algunos, en algunas, bueno, en algún momento podemos tener necesidad de acceder a este elemento únicamente por su ID. O sea, no sabemos si es un link, no sabemos si está en qué nivel de jerarquía está, pero podemos simplemente requerirlo por su identificador. Para eso JavaScript nos proporciona una función o un método de document que es getElementById. Este getElementById lo que hace es nos va a devolver una referencia o un apuntador al ID, a un apuntador al objeto que tiene ese ID. En este caso, si le digo getElementById, ¿no? Y le digo mylink, me va a devolver ID, me va a devolver una referencia a este objeto y yo después de ese objeto puedo manipularlo y obtener lo que desee. Este ejemplo hace eso, pero tal vez te complica un poco. Lo voy a simplificar, mira, lo voy a simplificar. Por ahora, mira, lo voy a simplificar. Voy a borrar esa parte y voy a poner esto. Así. Esta sería la forma simple, mira. ¿Qué hago? Digo, imprímeme en el documento, la URL es concatenado con ¿qué? Con documents.getElementsById. ¿Qué ID? MyLink. O sea, todo esto, getElementsById, hace referencia a este anchor, a esta etiqueta, a este link. Y de ese link ya tengo la referencia .href, quiero su ref. Entonces, esto va a apuntar a esto de aquí. Y de ese objeto quiero su href. Eso hace getElementsById. Eso hace. Obtiene una referencia al objeto o elemento que tiene este ID, MyLink en este caso. Puede ser cualquier nombre, ¿no? Mi link, tu link, lo que quieras. Pero ya obtuve la referencia y ya puedo acceder directamente a sus propiedades. Una de ellas es su href, ¿no? Esto es muy usual, ¿no? Cuando vamos a utilizar, cuando vamos a programar, es muy usual invocar, porque yo no sé, pues, ¿no?
en qué nivel jerárquico está cada cosa. Puedo saberlo, ¿no? Pero es más fácil invocarlos por su ID. Entonces, como esto se hace siempre, en muchos frameworks o programas que encuentren de otros programadores de JavaScript, van a encontrar esto. Van a encontrar esto. La función dólar. Esta es una función, mira. Función dólar ID. Estamos definiendo una función dólar. ¿Qué hace esa función dólar? La función dólar, ¿qué hace? Toma un ID y me va a devolver ¿qué cosa? La referencia con getElementById de ese ID. Entonces dólar me devuelve eso. JavaScript permite que una función se llame dólar. ¿Ya? Y este dólar lo puedo llamar fácilmente, rápidamente, así, mira. La URL es dólar del ID. ¿Qué me va a devolver el ID? El getElementById de ese elemento. La función dólar. Esto lo van a encontrar en jQuery, en el framework jQuery, y varios frameworks de JavaScript si van a usar. Muy frecuentemente van a encontrar la función dólar. Donde vean entonces dólar como función, es una referencia a un objeto. O sea, es como un alias, ¿no? En vez de utilizar getElementById, vamos a utilizar dólar de frente. Entonces, simplifica, ¿no? Porque este es largo, ¿no? Y este dólar es cortito. Entonces, lo definimos así y ya podemos utilizarlo como dólar. Hace lo mismo, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Lo mismo que el ejemplo anterior, solo que de otra manera. Va a imprimir el link. ¿Y qué va a hacer? Va a imprimir el link y luego va a apuntar a ese ID, MyLink, a este anchor, y de ese anchor nos va a mostrar su href, que sería MySite, ¿no? A ver, veamos el ejemplo 11.8. 11.8. Es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pero lo hemos obtenido de otra manera. Es la referencia a ese linkcito. ¿Ya? Son varias maneras de interactuar. Y yo me voy a centrar más en eso, ¿no? No tanto en la sintaxis, ¿no? Eso ya lo tienes que hacer solo, sino en estas particularidades que tiene JavaScript, sobre todo para hacer referencia a objetos, que es lo que más vamos a necesitar usar, ¿no? Que son propios de JavaScript. Otra característica muy particular de JavaScript es que implementa algunas rutinas que nos permiten hacer la programación un poco más sencilla. ¿Cómo así, no? Hay muchas veces que nosotros tenemos que aplicarle varias funciones a una sola variable, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta variable string se llama, esta es una prueba, ¿ya? Así se llama. ¿Y qué queremos hacer? Queremos con este string, queremos hacer varias operaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cadena tiene, queremos la longitud de la cadena, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Qué más? Queremos convertirla a mayúsculas. Entonces, lo usual que haríamos sería esto. Me lo voy a comentar para que veas. Voy a hacer la manera normal. Y de paso, los comentarios en JavaScript son como en PHP, disco slash. Ya, mira, aquí tendríamos que hacer esto. Mira, si yo quisiera, por ejemplo, imprimir la longitud de esta cadena, pondría document.write. La cadena tiene string.length, así sería. ¿Ya? String.length. Esta es la longitud de la cadena. ¿Ya? Revisas en tu ayuda de JavaScript, revisas cómo usar cadenas. Si yo quisiera convertirlo a mayúsculas, haría esto. Mayúsculas es string.toUppercase. Ahí funcionaría. Mira, lo pruebo, mira. Voy a probar. 11.9. Mira, la cadena tiene 28 letras, en mayúsculas es, esta es una cadena de prueba. Y podría hacer más cosas, ¿no? Con el string, pero esto es tedioso, ¿no? String punto, string punto, string punto, string punto, string punto. A veces todo un bloque de código se refiere solo a una variable, ¿no?
siempre a una variable. Entonces, esta es una forma simplificada de hacer eso. Este de abajo. Me lo voy a comentar esto. Mira, y vamos a activar esto de aquí. ¿Qué hace? Mira, dice, with string. ¿Qué hace with? Entre llaves, todo lo que esté entre llaves va a funcionar para string. O sea, va a asumir que está en el contexto de string. Entonces, si le digo with string, ya no necesito llamar string.length, sino solamente length, nada más. Ya puede ser confuso para depuración, sobre todo estamos acostumbrados a programar. Yo no lo usaría, pero bueno, permite, ¿no? JavaScript hacer eso. Es with string, ¿no? Con string llamo de frente, to uppercase. Asume que todas las llamadas a propiedades y métodos son en referencia a esta variable u objeto que he definido con el operador with. ¿Ya? Es una simplificación de código. ¿Ya? Alguna vez te puede servir, ¿ya? Te acuerdas. Ya lo corremos, igualito funciona. ¿Ves? ¿Ves? No hay diferencia. ¿Ya? Para el programador, obviamente. Para la visualización es lo mismo, ¿no? Profesor, buenos días. Sí, dime, ¿qué tal? Profesor, entonces podemos utilizar con document también. Podemos hacer, no diré with document. Claro, también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, nunca lo he hecho, pero se supone, ¿no? A ver, vamos a ver ya, una prueba. En ahí, profesor, dos parámetros, o sea, con una coma más le preguntaba. ¿Cuál coma? En with document, coma string, o sea, con dos parámetros. Eso sí no sé. Ya, hay que ver la ayuda, pues, ¿no? A ver. Yo creo que sí se puede. A ver, with JavaScript. JavaScript. Ahí está, a ver, with. Sorry, dice, no funciona. A ver aquí, español. Ya usa expression, ¿no? Expression dice. Adiciona la expresión dada al scope, a la cadena de scope usada cuando se evalúa la sentencia. Son requeridos. Ah, creo que no. Con dos no. Ah, sí, mira. Contra ambigüedad. La sentencia with. La sentencia with hace que sea duro de leer para el humano, dice. Ya, bueno, está bien. A ver, mira. Ah, no, esto es O nada más. Con solo el log. Creo que no, creo que solo es una expresión. Claro, si no, si tendría dos, pensemos, ¿no? Si tendría dos, ¿cómo sabría a cuál se está refiriendo? No, pues no. Pongo string, coma, documents, coma, otra cosa. ¿Cómo sabría a cuál se está refiriendo esto? Tiene que ser uno nomás, si no, no gano nada, ¿no? Pero sí, o sea, acá puede ir cualquier objeto, creo. Vamos a ver, documents. Entonces, yo podría simplemente llamar en este document write, ya no sería esto, ¿no? Otra cosa, ¿no? Simplemente llamaría a write. Y eso debería funcionar, a ver, hasta donde parece, ¿no? Eso debería funcionar, por ejemplo. A ver. Sí, no es normal. O sea, cualquier cosa, cualquier expresión que haga referencia a un objeto, ¿no? Podría poner un document punto get element by ID y algo también, ¿no? Pero debe haber una referencia a un objeto. A dos, no, porque si no, ¿cómo diferenciarían? ¿Para qué haría un with, no? Ya no tendría sentido. No me lo había preguntado, pero ya está bien la pregunta. ¿Qué más? O sea, te estoy mostrando cositas que son muy propias de JavaScript. Todo lo demás debe ser muy similar a otros lenguajes, ¿no? Entonces ya los probamos nomás, ¿no? O sea, no es un curso de JavaScript. De hecho, hoy día vamos a terminar esta parte de JavaScript. Mañana vemos un poco de CSS
Y la próxima semana ya vemos un framework CSS y un framework jQuery. Con esto estás listo para hacer tu proyecto final. ¿Ya? Con mucho autoaprendizaje, obviamente, ¿no? O sea, en esta segunda parte ya no vale, no, profesor, la primera parte fue ensamblar un rompecabezas, ¿no es cierto? De hecho, el trabajo que les di, podían sacar un 15, un 16, solamente armando lo que yo les di. Lo único novedoso en el trabajo, novedoso no, que tú tenías que ingeniarte era cómo editar, ¿no? Nada más, editar una nota. Eso es lo único que, lo demás lo tenías hechito ahí, ha sido una nota regalada, entonces. Ahora no, ¿no? Ahora sí tienes que crear, construir cosas, ¿no? Ya no vas a encontrar el código que necesitas exactamente en mis ejemplos, ¿no? Ya tendrás que ver la forma, armar, eh, completar lo que no te he enseñado, pues habrá en algún lado, ¿no? Cómo hacer eso puntualmente, ¿no? Ya, eso ya es la prueba de fuego, como se dice, ¿no? Si eres capaz de construir la aplicación que te he pedido para la segunda unidad, eres capaz de construir cualquier cosa, ¿no? Porque es muy similar todo lo que vas a hacer. Entonces ya estás listo, ¿no? Para hacer aplicaciones de ese tipo, ¿no? En PHP, obviamente hay otras tecnologías. Ya, en JavaScript también podemos declarar fácilmente manejadores de errores. ¿Ya? Así como en PHP teníamos, o en Java teníamos el try, el catch, etcétera. En JavaScript es muy simple redirigir el error a una variable o un objeto para que no nos moleste, ¿no? Se hace de esta manera. Ya me parece medio enredoso, pero bueno, funciona así, ¿no? Es JavaScript. Simplemente hay que declarar una variable que sea de tipo error handler, nada más, ¿no? Error handler, ¿no? En este caso es un evento o un error, es error handler. ¿Cómo funciona esto de aquí? La función error handler va a ser, un error en realidad es un evento, ¿ya? Mira, si lo buscamos en la ayuda, es un evento. Estamos sobreescribiendo o sobrecargando en lenguaje, en programación orientada a objetos, sería sobrecarga en realidad, ¿no? Un error es un evento. Este on error se desencadena cuando ocurre un error en el script. Ahí se desencadena. Ya, entonces, mira, un error igual, bueno, aquí. Entonces, nosotros podemos sobrecargar ese on error para que on error haga lo que nosotros queremos que haga cuando ocurre el error. ¿Y cómo se hace? ¿No? Simplemente le asignamos una función, ¿no? En este caso, error handler, ¿ya? Así. También se puede hacer in situ, ¿no? Se puede poner on error igual function, también se puede hacer. Bueno, acá lo estamos haciendo separado. Y en error handler ponemos algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, mensaje, URL, línea. Ya, son parámetros que recibe el on error. Habría que ver su documentación, ¿no? ¿Dónde está? On error event. No dice mucho, ¿no? Ya, bueno, no dice mucho. Ya, pero bueno, acá lo vas a comprender. Entonces, estos parámetros, mensaje, URL, línea, son los parámetros que va a recibir este error. ¿Y qué va a salir? Vamos a construir un mensaje. Mira, este mensaje es una cadena nada más. Disculpe, ha ocurrido un error, salto de línea, concatenado con error más mensaje, es el mensaje del error, out URL en la línea tal, ¿no? Out, clic para continuar y mostramos un alert. Un alert es una ventanita, ¿ya? Cuando pones alert en JavaScript es una ventanita que salta así, como una advertencia. Y devolvemos true, ¿no? Que ha ocurrido un error. Y a propósito, estamos llamando mal a una función, ¿no? Por eso dice error deliberado. Hemos escrito mal write para que ocurra un error. Y esto va a desencadenar lo que hemos visto aquí. Mira, vamos a ver el ejemplo 11.10. 11.10.
Es mía, sí. Disculpe, ha ocurrido un error en tal sitio, etcétera, ¿no? Línea 3 dice. Ya, en la línea 3 URL línea. Eh, esto, a ver, un ratito. Error handler también lo estamos sobreescribiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya tiene sus parámetros, ¿no? Pues alguien estará diciendo, profesor, ¿y cómo sabe en qué línea, no? ¿Cómo sabe? Es que este error handler ya tiene su sintaxis. A ver. También puedo hacer un try catch, ¿no? También. No, acá tal vez. Ya, no lo encuentro. Pero bueno, ya tiene o sea, ya sabe que el primer parámetro que vamos a poner es el mensaje de error. O sea, es lo que hubiera salido acá en la consola, ¿no? Aquí en la consola, mira, console. Ya, solo que aquí ya no sale porque ya lo estamos capturando, ¿no? O va a salir, a ver. No sale, ¿no? Porque lo estamos capturando, o sea, ya no va a salir directamente aquí. Si yo no hago este error handler, este error va a salir directamente a la consola. El primer parámetro es el mensaje. El segundo parámetro es en qué URL está pasando el error. Y el tercer parámetro es la línea que está pasando. Entonces, en realidad, pues, esta línea está en castellano, ¿no? Alguien dirá, pero ¿cómo sabe JavaScript qué línea es? No, es el tercer parámetro del error handler, corresponde a la línea. O mejor, mira, si lo desactivamos, ya, mira, no, ya no va a haber un error handler, solamente que lance el error nada más. Mandamos y mira, va a salir esto de aquí. Entonces, eh, el primer parámetro es la línea o el texto, ¿no? Type error, document write, ese es el error. Luego viene el URL y después viene la línea. Esos tres parámetros está recibiendo el error handler. ¿Ya? ¿Por qué? No lo tengo tan claro, ¿no? Te mentiría si te digo, así maneja un error handler en JavaScript, ¿no? Pero bueno, si quieres usarlo, te va a servir, ¿no? ¿Te sirve en qué sentido? En que tú puedes capturarlos. ¿Para qué es útil esto? Te va a servir para que los errores no rompan tu programa, pues, no salgan aquí y simplemente se rompas tu secuencia, sino que puedas manejar el error que está ocurriendo y de repente puedas retomar incluso tu script sin terminar con tu programa, ¿no? El error handler te va a permitir hacer ese manejo. Ya, ya. ¿Cómo te digo? Ya la pregunta de Gandhi es ¿por dónde pasan los tres parámetros? En realidad este error handler ya es un método también y este método lo estamos, o sea, un error ya está esperando esos parámetros. Es lo que no encuentro en la ayuda. O sea, un error ya está esperando esos parámetros. Ya está esperando, los está escuchando. Entonces, simplemente que en Error Handler, si yo no le estoy diciendo, a ver, de mensaje mándame estito, no. Un error ya está manejando eso. ¿Cuál es la secuencia lógica? Uf, no la tengo en la cabeza, pero vamos a ver ya. A ver, un error.
Acá lo hace de otra forma, miren, en este ejemplo. Cuando ocurre el error, llama a myFunction, dice, ¿no? Acá creo que está hablando de eso. Siento que en ayuda no me está dando mucho. Ah, aquí está. Aquí está. Creo que lo encontré. Ahí está, mira. Un error en realidad es un objeto hijo de window directamente. O sea, está más arriba que, al mismo nivel de document incluso. Parámetros, dice, funref es una referencia a una función. Cuando la función devuelva true, se prevendrá el disparador de manejador de eventos por defecto. Parámetros de la función. Ya, estos son los parámetros. Mensaje de error, URL, número de línea. Dentro de la línea en la que ocurrió, número de columna incluso correspondiente. Ahí. Entonces, o sea, siempre, aquí está mejor. Aquí está mejor, aquí está mejor. Ya, aquí se nota mejor. O sea, cuando yo estoy haciendo, cuando yo estoy declarando este error handler, ¿ya? Estoy sobrecargando el objeto onError. Como sobrecargo este objeto onError con la función que yo estoy definiendo, este onError ya está esperando estos parámetros. Ya está esperando. No tengo que yo invocarlos directamente. O sea, onError va a leer estos parámetros, o mejor dicho, va a pasarme esos parámetros para que yo los pueda utilizar. El que me va a dar esos parámetros es el objeto onError. Él me da esos parámetros. Ya no, tú no lo estás llamando. OnError está haciendo eso. Por eso no parece tan obvio, ¿no? Lo que hace. O sea, OnError captura el error, llama a la función con estos parámetros. O sea, el OnError te está dando esos valores y tú los estás recibiendo. En ese orden te está dando. Siempre te va a dar en ese orden, ¿no? Mensaje, URL, línea, incluso la columna había un tercer parámetro que no lo hemos puesto aquí. Ya, tú no lo estás manejando. Ya, OnError hace eso. Rarito, ¿no? Pero yo también no lo comprendo mucho, pero es este. El objeto onError es el que está entregándote estos parámetros. ¿Cómo lo hace? No sé, internamente, me imagino. Sí, sí, están predefinidos, ya, pero no, o sea, no están predefinidos los parámetros en este orden. Tú defines qué nombre les vas a poner. Yo le pongo M, por ejemplo, ¿no? Mira, M, y funciona, ¿no? M. Yo voy a recibir esos parámetros de un error con estos nombres que yo quiero, ¿no? Y ahí sigue trabajando. Es como que al revés, ¿no? Usualmente estamos acostumbrados a darle cosas, sigue funcionando. Usualmente estamos acostumbrados a llamar a la función y darle los parámetros nosotros, ¿no? Acá funciona al revés. El objeto es el que nos da esa respuesta en la función, en el error handler. Esto también se puede llamar como sea, ¿no? Mi error handler, ¿no? No sé cómo lo enlaza JavaScript, ¿no? Pero confunde un poco porque es en sentido contrario, ¿no? No le alimentamos los parámetros, él nos da los parámetros. Ahora, JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos. De hecho, bueno, no lo era al comienzo. De hecho, por eso existe TypeScript, ¿no? Cuando están usando Angular, utilizan TypeScript, que sí tiene clases, objetos, herencia, polimorfismo, es tipado, TypeScript es tipado. JavaScript no lo es,
Pero eso no impide que nosotros podamos utilizar el paradigma orientado a objetos. En JavaScript podemos nosotros, mediante funciones, o sea, todo mediante funciones, podemos declarar objetos, clases y objetos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Quiero declarar el objeto o la clase usuario. Lo declaro como function usuario, nombre, username, password. Mira, recibe estos parámetros. Es como una función. Dentro de eso puedo definir algunas propiedades. Mira, por ejemplo, this nombre igual nombre. This username, this quiere decir este objeto, ¿no? Parecido al que hacíamos en PHP o en Java, ¿no? This password va a ser igual al password que me han dado. ¿Ya? Estos son los parámetros y estos serían las propiedades de mi objeto, ¿no? Aunque es una función, pero se va a comportar como un objeto. Dentro de esta función usuario, yo puedo definir otras funciones. Por ejemplo, ¿no? This, mostrar usuario, va a ser una función. Function. ¿Qué va a hacer, no? Va document write, nombre. Document write, username. Se va a mostrar el nombre, el apellido de esta persona. ¿Ya? Y esto ya es un objeto. Es más, ¿no? Yo puedo declarar un nuevo objeto, new usuario, que va a tener estas propiedades y este método. Mostrar usuario me va a mostrar su nombre. Entonces, en pocas palabras, JavaScript sí utiliza objetos, solo que por alguna razón no va a utilizar la palabra reservada class, como en PHP, sino todo lo va a hacer con funciones. Pero este usuario es un objeto, en toda regla. Es un objeto. Entonces, eso es programación orientada a objetos en JavaScript. También se puede hacer herencia, polimorfismo, pero no de la forma tradicional, ¿ya? Eso ya lo averiguan después. No de la forma tradicional, simplemente como funciones, funciones miembro o funciones que heredan algunas propiedades de otras funciones. ¿Ya? Es otro mundo eso, pero es complicadito. ¿Ya? Es complicadito en sintaxis, no es muy intuitivo. Entonces, por eso algunos dijeron, no, JavaScript ya, yo puedo manejar clases y objetos en JavaScript, pero es una lata, ¿no? Entonces, por eso crearon TypeScript, ¿no? Y TypeScript ya tiene class, ¿no? Le pones class y facilito puedes manejar objetos. ¿Ya? Pero si quieres usar objetos en JavaScript, sí se puede. Si quieres profundizar en esto en algún momento, vas a necesitar declarar cosas con herencia y yo que sé en JavaScript, pues ya, te vas por ahí, ¿no? Solo te pico, nada más. Aquí es lo mismo, creo. Que es de diferente aquí. Mostrar usuario. Ya. Hay dos tipos de declaraciones dentro de los objetos, ¿no? Este tipo de función que se llama declaración en línea. Quiere decir, o sea, en la misma línea estoy declarando this, mostrar usuario, eso va a ser una función. Tienen parecido, ¿no? Con lo de onError, igual la función que hacía algo, ¿no? Es una manera muy particular de JavaScript de hacer la sintaxis de funciones. Entonces yo puedo hacer esta declaración en línea. This, mostrar usuario, igual función. Acá, en la misma línea. Esto es una sola instrucción, si te das cuenta. Puede ser un poco confuso, por eso hay otra alternativa que es esto, mira. Simplemente función usuario, ¿no? Ya está. This nombre, this username, this password, eso ya teníamos. Y declaro otra propiedad, sería this mostrar usuario igual mostrar usuario. Y ese mostrar usuario, ¿qué cosa es? Es una función. Y se puede declarar fuera del objeto. Mira. Parece una propiedad, pero al final termina siendo función. En JavaScript las propiedades y los métodos son propiedades al fin, solo que la función es un tipo de dato. Allá, así como tengo tipo string, tipo entero, tipo, no sé, float, lo que sea, tengo tipo función. Por eso es que se puede hacer este tipo de asignaciones, ¿no? Mira, este tipo de asignaciones. This, mostrar usuario, va a ser equivalente o igual a mostrar usuario. Y ese mostrar usuario, ¿qué cosa es? Es una función. Lo mismo que hicimos en onError, ¿te acuerdas? Hicimos en onError. Entonces, yo me imagino que algo así está pasando en onError, ¿no? OnError es el objeto y ese onError ya tiene pues sus propios parámetros y yo simplemente estoy declarando
estoy declarando el contenido de esa función, ¿no? Pero que ya me está esperando aquí. Algo así hace un error, por eso es que tiene esa forma tan particular de trabajar, ¿no? Esto es declaración de funciones offline, se conoce, ¿no? Fuera de línea. Se declaran aparte. ¿Ya? Y se llama igual, ¿no? Al final, para invocarlo, es nuevo usuario y mostrar usuario. Es indiferente, ¿no? Para la llamada. Solamente es para la definición esa diferencia. Ya, entonces eso es la línea 7. A ver, ¿de qué, Gandhi? ¿De qué ejemplo? De acá, del 1111. Ah, ya, justo aquí. Creo que lo expliqué sin querer en el resto, ¿no? Ya, mira. eh, Mostrar usuario va a ser un método, ¿no? De esta función. Entonces, ¿qué le estoy diciendo, no? Mostrar usuario es una función, o sea, ya bueno, olvídate de esto, de este contenido, esto puede ser cualquier cosa. Esto de aquí puede ser cualquier cosa. Solo vamos a la definición, ¿no? This, mostrar usuario, ¿qué va a ser esto? ¿Ya? Puede ser cualquier cosa, porque ya te he dicho, ¿no? Las propiedades, las propiedades no distinguen entre valor y, o sea, una función es también un tipo de dato, es un tipo de objeto al final. Entonces, ¿qué le estoy diciendo, no? Mostrar usuario, mi propiedad mostrar usuario va a ser una función. ¿Qué función? Esto que estoy definiendo aquí. ¿Ya? Podría tener parámetros también, ¿no? Mostrar usuario, acá podría poner algún parámetro, ¿no? Normal, acá entre comillas. Entonces, eh, es simplemente una forma de definir la función, ¿no? Es una sintaxis muy propia de JavaScript, ¿no? Derivada de la característica que te dije, que las funciones también son, están en la misma categoría de los strings, los enteros, los objetos, son un objeto más, ¿no? O un tipo de dato más, nada más, ¿no? Y esto lo encuentran frecuentemente, ¿no? Ahora que están haciendo Angular, esto lo están usando bastante, ¿no? Es la forma de definir, aunque creo que en Angular, en TypeScript, se utiliza el operador flecha, por ejemplo, para hacer una redefinición, ¿no? No recuerdo, me olvidé, ¿no? Pero es esta misma filosofía, ¿no? Entonces, mira, mostrar usuario, digamos, ¿no? Y acá le puedo pasar parámetros incluso, ¿no? Bueno, no aplica aquí, pero ya bueno, mostrar usuario, parámetro cadena, digamos. Sí. Allá, entonces, ¿qué voy a hacer con cadena? También voy a imprimir, ¿ya? Document.write cadena. Listo. Acá lo llamo, ¿no? ¿Con qué cadena? Con la cadena by. ¿Ves? Mira. Entonces, es una definición de un método, ¿no? Imagínate que esto es un class, ¿no? Si fuera Java, fuera un class. Es lo mismo, ¿no? Pero bueno, va a ser como una función. A ver, lo corremos. Con cadena debe salir. 1111, ¿no? ¿Ves? Mira, nombre, username, password. Es lo que está haciendo la función, ¿no? Porque la he llamado aquí. Aquí he instanciado usuario. Y de este usuario estoy llamando a su propiedad, que en este caso es un método o una función, mostrar usuario, con el parámetro by que le he puesto. Y me lo está mostrando ahí el by, simplemente. Ya, se podría mantener la secuencia del código con el error handler como en el if undefined. A ver, volviendo al error handler. Aquí. ¿Cómo así? A ver, abre tu micro si no, explícame. Alipio. Buenos días. ¿Me puede escuchar? Sí, sí, te escucho. Este, sí, me refería que una error, el código ya no se ejecuta más en el del script. Eso, ¿se puede manejar con esto?
con el error handler, o sea, si lo pongo después de Ah, ya, que, o sea, que no se termine el programa. A ver, o sea, sí. Después de manejar el error, hago algo, ¿no? Document.write continúa, algo así. O sea, aquí se sale el error, hago el handler. Ah, eso no estoy seguro. Vamos a ver. Sí, yo creo que lo maneja. A ver, vamos a ver. 11, 10. Ya salió el error. Ah, no, ya lo di. Ahí tendría que combinarlo con un try catch, ¿no? Ni modo. Ahí tendría que usar un try y un catch. Que nunca he usado try y catch en JavaScript, pero eso tendría que ir dentro de un try, ¿no? Para que continúe, ¿no? A ver. Try catch en JavaScript. Así, ¿no? Con un try y un catch. Bueno, en este caso es un error inadvertido, ¿no? Pero si fuera otro tipo de error, ya tendría que... Catch. Try. Ya, el catch es opcional incluso. Así sería para que pueda continuar. Ahí sería, ¿no? Con try, de todas maneras, ¿no? Para atrapar el error, ¿no? Lo que hace try es como que ensaya, ¿no? Ensaya. Si hay un error, no lo mata, ¿no? Eso se usa en otros lenguajes también, ¿no? En PHP, en Java, seguro han usado try catch. Acá puedo hacer un manejo de error también, ¿no? Con un E. Esa sería la manera. A ver. Ya, otra cosa particular de JavaScript es el manejo de los arrays, ¿no? En, en JavaScript los arrays se comportan como listas. Hay varias formas de declarar arrays, ¿ya? Pero esta es una de ellas. Por ejemplo, ¿no? Números va a ser igual a un array vacío. Así nomás se declara un array. Corchetes. Y yo puedo poner valores en este array uno tras otro. Push 1, 2, 3, ¿no? Pero también puedo hacerlo con índices. Ahorita vamos a ver otro tipo de array. Este es un tipo de array, un array numérico se podría decir, ¿no? Entonces, mira, pongo uno, 2 y 3 como una lista, pero la puedo iterar con índices también, mira, de j igual a 0 hasta j menos 1, o sea, hasta 2 sería. Imprimimos, ¿no? Elemento j igual a números 0, números 1, números 2. Eso ya lo sabemos, eso es como en Java, como en PHP. Ya, eso es un tipo de array, arrays indizados numéricos. Pero JavaScript también permite hacer arrays de tipo asociativo, pero no se declaran de esta forma, con corchetes, sino los vamos a declarar así, con llaves, como diccionarios. Este es el famoso formato JSON que se dice, que es un formato de intercambio. En este formato de intercambio, mira, con llaves, nosotros lo que hacemos es que
definimos claves y valores, como en PHP, ¿no? Parecido, con otra sintaxis. Entonces, pelotas golf va a tener el valor pelotas de golf, 6, ¿no? Tenis va a tener el valor pelotas de tenis. Y este tipo de array ya no tiene índices 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ya tiene índices, claves de texto. Entonces, el for puede comportarse como un iterador. Este for, si lo escribo de esta manera, va a ser como un for each de PHP para iterar sobre un arreglo, ¿no? Y puedo imprimir, ¿no? Ya pelotas y llamar a su índice, ¿no? Pelotas y pelota es el apuntador en este caso. Esta sintaxis la van a encontrar también mucho en, en Angular, ¿no? En Angular, por ejemplo, cuando le pasan valores desde un archivo de script, desde un módulo a la vista, utilizan este formato, ¿no? Van a revisar, si no lo han hecho, utilizan este formato. Clave o valor, claves y valor. Y en la vista lo ven, los obtienen así, ¿no? Entonces, eso les va a resultar muy familiar en Angular seguramente. Entonces, este es un tipo de, no es un array en realidad, ¿no? Es un diccionario de datos. Es un diccionario de datos. La ventaja que tiene esto es que muchos APIs o entornos de desarrollo utilizan este formato de intercambio. Python también. No sé si PHP. Creo que no. A ver, vamos a ver ya. PHP JSON. Tal vez, ¿eh? Entonces es fácil llevar o traer valores desde cualquier aplicación a cualquier otra. No utiliza, creo. A ver. Hay que usar, o sea, no nativamente, pero se puede utilizar, ¿no? Objects Notation PHP. Ya bueno, sí hace, pero hay que llamar a la función JSON encode, dice. El valor dado, JSON decode. Entonces le puedo pasar un array y lo convierte a JSON, ¿no? Pero no lo hace nativamente. Pero sí maneja también, ¿no? PHP. Así, ¿no? Mira, este array, ¿no? Mira, lo va a convertir a JSON y mira, va a salir así. Mira, este es un array PHP, así con sus operadores flecha, ¿no? De asignación. Eso es un array propio de PHP. Pero si este valor yo lo quisiera enviar directamente, ¿no? Lo quisiera enviar a, a una vista, a una interfaz, ¿no? A un componente, obviamente no lo va a leer así, ¿no? Porque es un objeto PHP. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo puedo mandar como codificado en JSON, mira, dice. Clave A, valor 1, clave B, valor 2. Igual como está aquí en como estamos viendo aquí en, en, en JavaScript, ¿no? En JavaScript ya nativamente utiliza eso, ¿no? Ese formato. También, como digo, lo van a encontrar en muchos frameworks, ¿no? Este formato JSON. Ya. Y para terminar, se podría mandar, ya preguntó, ¿no? Ya. Esos son particularidades de JavaScript. Ahora, programar if iguales, condicionales, sentencias switch, eso es lenguaje ya, eso ya no. Cuando necesites, pues lo buscarás, ya programas en varios lenguajes, no vas a hacer un curso de cada lenguaje, ¿no? Lo que te he mostrado son cosas muy particulares de JavaScript, que funcionan a modo JavaScript, y después cuando veamos el framework como jQuery, vamos a ver a veces dónde se aplica. Pero de todas maneras vamos a ver una aplicación de todo esto. En el ejemplo 11.15, ¿qué tenemos? En el ejemplo 11.15 tenemos un formulario de validación. Presta atención aquí porque lo vas a utilizar en tu proyecto, ¿ya? Lo vas a utilizar en tu proyecto. No igualito, pero lo vas a utilizar. Mira, vamos a ver el ejemplo 11.15, el último, mira, es un formulario. Ya es un formulario, pero es un formulario que hace validación
no con PHP, sino en el lado cliente. Algunas cosas ya has validado, ¿no? Por ejemplo, el email, cuando ingresabas, en HTML podías decir que ese campo es email y si no le escribes bien no te acepta. Pero también se puede hacer eso manualmente desde JavaScript, ¿no? O verificar cosas, ¿no? Por ejemplo, que el password tenga cierta complejidad, que tenga mayúsculas, minúsculas, que tenga guiones, etcétera. O que, por ejemplo, la edad, ¿no? No te ingresen más de, te pongan 200 años, digamos. Se puede hacer del lado del servidor, pero hay un problema, ¿no? Que tú mandas al servidor, el servidor revisa, devuelve una respuesta al cliente y tienes que manejar esa respuesta y volver a mostrar, ¿no? A veces son cosas, es innecesario. Todo eso se puede controlar simplemente en el navegador. Cosas, ¿no? Entonces, se puede controlar esos valores y si todo está bien, recién se envían al servidor. Eso se puede delegar y se debe delegar al cliente, al lado cliente en este caso, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Ingreso nombre, o sea, cualquier cosa. A propósito, vamos a malograr, ¿ya? Password, edad, email, ¿ya? Entonces, registro, sign up, digo. Ahí está. Mire, el password debe tener al menos 6 caracteres. No tiene. Edad debe estar entre 18 y 110 años. El email es inválido. Bueno, para estas tildes hay que poner el meta correspondiente en el HTML. Ya eso lo arreglan después. Ya, entonces, y todo esto se está haciendo ahorita se está haciendo solamente en el lado del servidor, en JavaScript, ¿no? No necesito, para validar esto, no necesito PHP. Mira, voy a detener mi servidor. Actualizo. Ay, ¿qué pasa? Es otro error, dice. Cross-site scribe es invocado vía document write. Ah, ya, es por un parser blocking. Ah, ya, ya, ya. Bueno, va a necesitar. Pero no envía, necesita el servidor, pero el servidor HTTP, no necesita el Apache. No necesita el Apache. Ya, entonces, ya, ¿cómo está haciendo esto? Ya vamos a verlo por partes. Ese es un formulario de ejemplo, este estilo es para que tenga ese fondito plomo, ¿ya? Un estilo. Mañana vamos a ver estilos CSS. Ya no te apures con eso, aunque ya manejan algunas cosas de esto, ¿no? Tengo un script que es la función validar. ¿Ya? ¿Qué hace la función validar? La función validar toma un formulario como parámetro, mira, el formulario, y del formulario le saca el nombre y el valor y lo valida nombre. También es otra función, vamos a definir. Cada cosa, valida apellido, valida username, valida password, valida edad, valida email. Si todas las validaciones van bien, entonces esto va a estar vacío, ¿no? ¿Ya? Va a estar vacío, fallo va a estar vacío. Si está vacío, entonces retorna true, es válido. Pero si alguno de estos se ha concatenado, algunos errores, entonces va a decir alert falló y va a fallar, ¿no? El fallo va a decir qué fallo no hemos acumulado y va a devolver falso, o sea, es inválido. Y cada una de estas validaciones es una función particular también, lo estamos definiendo así, ¿no? Por ejemplo, para validar el nombre, solo necesitamos saber si no está vacío. Es lo único que exigimos, que en el nombre haya algo. Si no ponen nada, entonces devolvemos un string que dice no se ha ingresado nombre. ¿Ya? Esta es una versión simplificada del if, ¿no? También hay en PHP, ya no te lo voy a explicar. O sea, si el campo es igual, entonces se le asigna, se retorna este valor, y si no, se retorna vacío. ¿Ya? Es una versión simplificada. En PHP también la hemos usado, ¿ya? Ya, o si no, ya para evitar mareos, sería como hacer esto, ¿no? Es equivalente a esto.
eso, ¿ya? Es una forma simplificada de escribir esa decisión y acción, cuando hay una sola acción. Cuando si hay varias no se puede, ¿no? Cuando de la decisión sale solo una acción, se puede hacer eso. Igual para asignaciones también. Ya, el apellido igual. El apellido lo único que se exige es que si está vacío, retorno error. Si no, devuelvo nada y no se acumulan los errores, ¿no? Luego, valida username. El username sí necesita algo, ¿ya? ¿Qué vamos a exigir? Debe tener al menos 5 caracteres. Además, no debe permitir caracteres raros, por ejemplo. Solo debe permitir A a la Z, A mayúsculas, mayúsculas o del 0 al 9. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo podemos hacer mediante una expresión regular, ¿ya? Las expresiones regulares se escriben así entre slash, ¿ya? Y la expresión regular podemos someter un test a un campo. Mira, ¿qué le estoy diciendo? Eh, le pregunto, ¿no? Primero, si el campo, si tiene longitud menor que 5, le mando este error, ¿ya? Si tiene longitud, si no cumple este patrón, y este patrón que está entre slash, hago test campo, eso me devuelve true si es que campo, esta variable, sigue este patrón. Y si no, no me devuelve nada, ¿ya? ¿Cómo funcionan las expresiones regulares en, en JavaScript? ¿Ya? Eso es otro mundito, ¿ya? Expresiones regulares. También hay en PHP, ¿ya? Expresiones regulares en JavaScript. ¿Qué son? Son patrones, ¿ya? Mira, son patrones que se utilizan para hacer coincidir combinaciones de caracteres. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona una expresión regular? Por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo con ejemplos, porque es todo un lenguaje en realidad, ¿no? Es todo un lenguaje en realidad. Ya, pero lo tienes que revisar. Si vas a tener que hacer alguna validación, tendrás que pues, darle un par de amanecidas y entenderlo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en este ejemplo. No hay ejemplos, no hay ejemplos. Ya, es todo un tema, ¿ya? También, o sea, que podríamos hacer toda una unidad, ¿no? Un curso de expresiones regulares incluso. Ya, pero más o menos funciona así, ¿ya? Te lo pongo. ¿Dónde está? Los parámetros quiero ver. Tiene subtemas incluso, ¿no? Y hay ejemplos, ¿no? Que mira, ya, pero más o menos funciona así, ¿no? Si yo quiero que haya un entero, por ejemplo, pongo slash d, así es toda una notación. Si quiero que haya un string, pongo slash s. Si quiero que vaya opcionalmente algo, pongo entre corchetes y así. Ya, no vamos a entrar a ese, pero si necesitas hacer algo, pues habrá que buscar cómo escribir eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el nombre de usuario dice debe contener minúsculas de la A a la Z o mayúsculas de la A a Z o 0 hasta el 9 o subguión o guión, nada más, otros caracteres no. Si pongo otro, este test va a fallar. Ya, este test va a fallar y me va a devolver error, entonces solo se permiten caracteres, tendré que poner eso. Igual para el password, ¿no? Primero, que sea menor que 6 es un error. Y lo otro es que el password, ya acá hay varias pruebas, ¿no? Dice, debe contener minúsculas, ¿ya? O debe contener mayúsculas o números, ¿ya? Y si no se cumple esto, digo, ¿no? Password requiere tener al menos un número o una letra, dice. Si pongo solamente números, no me va a aceptar, o solo letras, tengo que tener combinaciones de todos ellos, ¿no? Acá está verificando que haya minúsculas, aquí está verificando que haya mayúsculas, ¿ya?
Y entonces, si no tiene minúsculas y no tiene mayúsculas o no tiene números, entonces acá me va a devolver el error. Validar edad. Validar edad. Entonces aquí pones, ya, isnan quiere decir que es nulo, ¿no? O sea, que no se ha enviado nada. Si no se ha ingresado nada. En este caso es una comparación simple, ¿no? Si es menor que 18 o mayor que 110, entonces me sale error. Incluso un email se puede validar, ¿no? Ese es un patrón para un email, por ejemplo. ¿Ya? En último caso, si es que no somos capaces de construir la expresión regular, pues ahí viene pues, la copia inteligente, ¿no? Por ejemplo, quiero validar email, ¿no? Entonces pongo, ¿no? Validar email, expresión regular en JavaScript, ¿no? Y seguramente voy a encontrar mucha ayuda, ¿no? de eso, ¿no? Por ejemplo, en Stack Overflow. Alguien ahí me dice, ¿no? Entonces, validar un email en JavaScript. Ya, por ejemplo, aquí he hecho. Mira, esta es una expresión completa, ¿no? Para bien validado un email. De repente no necesito tanto. ¿No? De repente no necesito tanto. Necesito, mira, este qué brutal, mira. Este de aquí, este valida completamente, sin dudas, ¿no? Pero podría ser una validación simple, ¿no? Que solo tenga arroba, nada más, ¿no? O sea, no es difícil, pero hay que tener a la mano qué significa cada símbolo. Significa letra, significa símbolo, significa que se repite, que no se repite antes o después, ¿no? Entonces, un fin de semana yo lo arman cualquier cosa, ¿no? Yo no tengo una cabeza ahorita, no lo tengo, ¿ya? Entonces, para varias cosas, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro, ¿no? Validar email con JavaScript, una línea de código. Expresión regular, acá hay una, por ejemplo, en los casos sería para un email, esto es para un email, por ejemplo, y así. O quiero validar dinero, ¿no? De repente, validar dólares. Validar en JavaScript, expresión regular, ¿no? Era una expresión regular para validar moneda. Por ahí alguien lo tiene. Ya eso no hay que eso para validar moneda. ¿Con qué símbolo? Con dólar, por ejemplo, que esté bien escrito, ¿no? En sí las expresiones regulares pueden evaluar cualquier cosa. De hecho, el compilador de tu lenguaje de programación, para saber, por ejemplo, qué función está antes de validar y después viene paréntesis, después viene llave, utiliza expresiones regulares. O sea, las expresiones regulares son un lenguaje que expresa lenguajes. Es el lenguaje de lenguajes. Es otro level, ¿ya? Ese es nivel Dios, ¿ya? Pero puedes encontrar y valerte de eso, ¿no? También, en este caso. Y por último, es el formulario, ¿no? Mira, acá el formulario tiene una característica particular. ¿Cuál es? Ya tenemos, es un formulario típico, ¿no? Y aquí está, método post, action, add user PHP. No funciona esto, no existe ese script. Pero, ¿qué pasa? Yo, para poder hacer la validación, cuando yo haga clic en Submit, cuando yo aprieto aquí clic en Submit, en Sign Up, esto se va a mandar al post en PHP. Pero con JavaScript le podemos ganar a eso. O sea, podemos decir, espera, todavía no lo mandes al post. ¿Cómo? Activando el evento, el formulario. Mira, en la etiqueta del formulario, el evento onSubmit. Este evento onSubmit dispara el evento de JavaScript que identifica que se ha presionado el botón Submit y eso llama a la función. Mira, return validar this. ¿Quién era validar this? Validar era esto. Valida eso y la validación valida todos los campos, ¿ya? Si esto devuelve true, recién se envía al action, recién va a enviarlo al action. Si devuelve false, no lo envía. ¿Ya? Entonces, esto se mete en medio, ¿ya? El post no va a funcionar hasta que esto devuelva, hasta que esto devuelva false, perdón, true. No se va a enviar. ¿Ya? Mira, si quieren probamos, aquí le pongo un
false. Mira, no importa lo que haga. Mira, no sé si lo he enviado o no. ¿Cómo se pone este false? ¿O es con mayúscula? Pero bueno, si es que... O hacía la mala, ¿no? Voy a poner una palabra, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Aquí está, bueno. Sí es así. False. Ya mira, le voy a poner falso a propósito, ¿no? ¿Para qué? Para sabotearlo, ¿no? ¿Ya? No importa lo que haga, no se envía. No se envía el formulario. Cuando esto es true, recién se envía. True. ¿Ves? Recién envió el post. Claro, nadie lo recibe, no hay el script, ¿no? Entonces, eso es lo que está funcionando como un control, ¿no? Para hacer una validación por JavaScript, puedo hacerla antes de enviar al post. En lo que te pedí en tu trabajo, que valides que dos contraseñas son iguales, eso no se hace del lado del servidor. En tu trabajo, ¿no? En tu proyecto final te pedí una característica, dice, comparar si dos parámetros son iguales. Eso no lo van a hacer del lado del servidor. Eso se hace del lado cliente, aquí en JavaScript, ¿no? Comparan los dos campos. Acá vas a tener dos campos, password, repite password, ¿no? Ahí comparas si son iguales. Y si no, no lo envías, simplemente. Y bueno, más no podemos hablar de JavaScript. Bueno, hay mucho más que hablar. Hemos visto el 0,000001%. Pero bueno, de esto te va a servir alguna cosa, ¿no? en tu trabajito. Ya nos ganó la hora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió la clase. Aquí está. Claro, ahí son expresiones regulares, ¿no? Ya tienen que, si van a usar más de eso, pues tendrán que investigar un poquito, ¿no? De las expresiones regulares. Para llamar solo una clave y su valor, eso era de otra pregunta, ¿no? Solo una clave y su valor. Ya, bueno, me imagino era aquí, ¿no? En los arrays. Claro, pelota es la clave, ¿no? Y el valor sería pelotas, pelota. Eso está diferenciando, ¿no? Por eso acá, mira, en pelotas 11, 14. Ah, no lo corrí, ¿no? Por eso tal vez no quedó claro aquí. El 11, 14. Golf es la clave. Pelotas de golf es el valor, ¿no? Yo lo estoy imprimiendo junto, ¿no? Pero puedo usar uno de ellos nomás, indistintamente, ¿no? Ya, chicos, ahí lo dejamos. Ingeniero, una consulta. En cuanto nosotros hacemos esa variable campo, ese campo nosotros lo